Ok, ahí sí. Corresponde el turno a este segmento dentro de tu programa Free Forever, que seguimos disfrutando de este contenido variado que traemos este sábado, especialmente para que tú lo disfrutes. Mucha gente escribiéndonos dónde nos pueden sintonizar: Canal 30 de Aster, de Global, también de Telecable Total y de Telecable Central. También en Aster Digital en el Canal 1 y a través de la web www.teleazul.com.do. Ahí estamos en vivo en el live stream, como dicen ahí está en pantalla la dirección en donde nos pueden encontrar. En este momento nos encontramos con un invitado súper especial. Él es el pastor Samuel Reyes. Bienvenido, pastor de la Iglesia Metodista Libre de Limby. ¿Cómo está, pastor? Así es, muy bien, gracias Mili por esa introducción, porque yo creo que el mejor título que podemos tener es el llamado que Dios nos ha dado, y si Dios nos llamó a ser pastores, pues es el mejor título que podemos tener. Así es, también director de nuestro amado Instituto Evangélico frente al Ayuntamiento, ahí en la Juan Pablo Duarte, número 110, que gracias a esta institución llega este programa, este espacio. Pastor, una palabra. ¿Cuál es esa palabra que hoy usted quiere, que usted va a ser el instrumento de parte del Señor para decir a todo el pueblo dominicano que nos está mirando en este preciso instante? La palabra la he titulado Escribe en mi corazón, escribe en mi corazón. Y quiero basar esta palabra en la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 10, versículos del 1 al 3, en donde dice: en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Esta palabra nos habla cuando por segunda vez Moisés pues recibe los mandamientos de Dios, la ley de Dios en el monte Sinaí. Entonces nos habla de que en la primera ocasión Moisés cuando llega delante de la presencia de Dios, pues llega sin las tablas. Dios había hecho las tablas de piedra, Dios el creador había hecho las tablas de piedra, y en esas tablas de piedra él mismo había escrito los mandamientos de ambos lados. De un lado escribió una parte y del otro lado escribió otra parte. Y entonces Moisés tuvo que bajar con esas tablas de piedra, y nosotros nos imaginamos que cuando se dice que Moisés estuvo 40 días y 40 noches allá en ese monte, nos imaginamos que estuvo los 40 días y 40 noches con Dios allá. Y no, él tuvo que subir probablemente 18, 19 días, pasa un día con Dios, Dios le entrega las tablas y él tiene luego que descender. Entonces, realmente aquello fue un esfuerzo bastante fuerte que tuvo que hacer Moisés para él poder darle esos mandamientos de Dios al pueblo. Pero cuando él desciende, según el relato bíblico, lo que nosotros vemos es que el pueblo estaba desenfrenado. No tenía a Moisés como líder, no había recibido todavía la ley de Dios, y el pueblo se desenfrenó, cayó en la idolatría, estaba en un desenfreno tremendo. Y entonces Moisés toma esas piedras que Dios le había dado en el monte y las arroja al suelo y las destruye. Y entonces en la segunda ocasión sucede que Dios le dice a Moisés: Moisés, en esta ocasión te va a tocar a ti elaborar las piedras para yo escribir. Y entonces al elaborarlas, él, ¿dónde las elaboró? Las elaboró allá en el desierto, y tuvo entonces que subir con esas piedras. Fíjate que es más difícil ahora. Y luego tuvo que bajar con esas piedras. Y yo pregunto, ¿cuándo estimaba más Moisés esas piedras? ¿En la primera, que no tuvo que subir con ellas? ¿O en la segunda vez que él las tuvo que labrar, las tuvo que subir
y tuvo que bajar con ella. Entonces ahí él pasó por circunstancias muy difíciles, porque en el monte ahí hay espinas. El que ha subido a alguna montaña, y más como estaba esa montaña inexplorada prácticamente, también frío, calor en el día. Así es. Y además las tablas pesaban mucho. Me imagino que sí. Y yo le he pedido al Señor en cierto momento: Señor, permíteme hacer algo así para ti, que tú puedas, qué sé yo, no escribir, pero hacer algo con eso. Y ¿sabes qué he sentido en mi corazón? Que Dios me ha dicho: bueno, yo te he permitido hacer algo así como pastor, porque yo permito que tú prepares los corazones de la gente para que yo escriba en ellos. Por eso he titulado este mensaje: escribe en mi corazón. Y muchas veces los mandamientos de Dios, mucha gente se los encuentra que son muchos, sí, que son difíciles, que son gravosos, como dice la palabra de Dios, pero en realidad lo que nos hace falta para nosotros poder cumplir los mandamientos es el amor de Dios en nosotros, que nosotros estemos enamorados de Dios. Así es. Había un joven que me pidió una familia que hablara con él, porque era muy rebelde, porque no escuchaba ningún tipo de consejo, estaba totalmente en rebeldía. Y yo fui a hablar con él y conmigo sucedió lo mismo, pero me puse a hablar con él. Okay. Y resulta que más adelante él se enamora de una muchacha, y en la primera ocasión que le permiten sus padres salir con ella, él fue al cine y él empieza a hablar. Y ella entonces le dice: oye, cállate, yo quiero ver la película. Ay, yo quiero ver la película. Y a partir de allí él se dio cuenta que esa novia que él había buscado, que era de la iglesia, esa novia empezó a trabajar en él ese aspecto de la rebeldía. Y él fue a decirme eso: mire, pastor, mi novia fue el instrumento que Dios usó para quitarme la rebeldía. Y entonces, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué él dejó que esa novia lo moldeara? Pues sencillamente porque él estaba enamorado de ella. Y ese es precisamente el punto principal, que nosotros aprendamos a enamorarnos de Dios y hacer las cosas para Dios. Así es. Pastor, ¿qué tan difícil en este tiempo se hace dentro de la sociedad, dentro de los seres humanos, enamorarnos de Dios, creer que Dios existe y que Él quiere escribir algo dentro de nuestros corazones? ¿Por qué se torna tan difícil en este tiempo específicamente? ¿Por qué se enamora una persona de otra? Porque pasa tiempo con ella, porque sabe compartir con esa persona, que está en comunión con esa persona. Y Moisés en el capítulo 10, en versículos 12 y 13, lo dice muy claramente. Él dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Nosotros no necesitamos más mandamientos, no necesitamos más palabra de Dios. Hay gente que quiere decir como que se abre de nuevo el canon bíblico, la escritura. No es así. Si Dios quisiera que hubiera más palabra, pues hubiera permitido que los escritores siguieran escribiendo, porque ellos no escribieron todo lo que hicieron los profetas, lo que hicieron los reyes, lo que hizo el mismo Señor Jesucristo. Eso lo dice el mismo Evangelio de Juan, que si hubieran escrito todas las cosas que hizo Jesús, pues no cabrían en ningún libro. Wow. Entonces, no hay necesidad de aumentar lo que ya Dios dio, pero tampoco se puede disminuir. Incluso en el Apocalipsis hay una maldición para el que añade y para el que quita. ¿Qué es lo que se necesita? Lo que se necesita es que nosotros le pidamos a Dios: Señor, dame amor para yo poder guardar tus mandamientos. Así es, una palabra de parte de Dios. Dios hoy quiere escribir en nuestros corazones. Para concluir, no sé si quisiera decir algo más. Claro que sí. Bueno, en Hebreos capítulo 10, con eso se sella, porque ya está el remedio. Dios siempre es que da el remedio a la situación del hombre. Dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo,
porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, estoy leyendo en Hebreos 10, versículo 15 y 16, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén. Dios escribió en piedra sus mandamientos, pero nuestros pecados los escribió en arena. Wow. Y Él los borró por medio de la sangre de Cristo Jesús. Y ese sacrificio de Cristo muestra el amor de Dios para con nosotros. Y al Él mostrarnos su amor, entonces nosotros correspondemos a ese gran amor de Dios. Y Él escribe en nuestros corazones y en nuestras mentes sus leyes, y no hay manera en que podamos fallar. Amén. Bueno, pastor, gracias por esa palabra que el Señor ha traído este sábado en tu programa Free Forever, a cargo del licenciado Samuel Reyes, pastor de la Iglesia Metodista Libre del INVI y director del Amado, del Instituto Evangélico en la Juan Pablo Duarte, frente al ayuntamiento. Muchas gracias, pastor. Gracias. Bendiciones y bendiciones a su iglesia, a su casa, a su familia. Gracias. Esto fue el segmento Una Palabra. Retornamos en breve. Tu palabra es como aceite sobre mí.